Claro, continuamos. Acá dice que los platillos voladores controlan el comportamiento de los elementos del planeta. Lógico. Para eso están. Toda la creación es controlada por ellos. Claro, si todos los planetas tienen están controlados desde que fueron simples embriones de planeta, desde que empezaron como embriones, las ideas empezaron como son los embriones de los planetas, y así empezaron y terminaron creciendo, asimilando más masa del éter, y llegaron finalmente a ser colosales planetas. Así también desde un inicio, que fueron controlados y dirigidos por los platillos voladores, por los tripulantes de estos platillos, que son los padres solares. Entonces de igual forma lo acompañan los platillos voladores hasta el fin de los tiempos, hasta cuando el planeta se extingue. Y entonces en estos momentos el planeta Tierra tiene asistencia de los mismos platillos que los crearon, son cuidados de esos mismos que sembraron esa idea, son cuidados hasta la actualidad, ¿no? Entonces esa es la mecánica del cosmos. Las ideas de los habitantes de los planetas, tanto animales, alienígenas, humanos, son captadas por los platillos voladores y llevadas a los confines del universo para sembrarlos en el éter, en el espacio, para que con los trillones y trillones y trillones de años se conviertan en planetas. Esa es la mecánica del cosmos. Son antenas parabólicas que están en el espacio, esos platillos voladores, como jardineros que captan semillas. Las semillas son las ideas y las llevan y las siembran en el espacio, que se convertirán en futuros planetas o futuras estrellas. Los platillos voladores participaban cuando la Tierra era microscopia, eso es lo que he dicho. Participarán también igual el día del juicio final. Lógico, nos acompañarán siempre. Juicios finales ha tenido la Tierra como arenas del mar. Ha habido casi infinitas civilizaciones en la Tierra y todas han sido juzgadas. Todo es parte del proceso de ascenso universal en un planeta de pruebas. Normal. Los platillos voladores están divinamente subordinados al Hijo de Dios en el nuevo orden de cosas. Claro, el personaje que ha redimido el planeta es aquel que, cuando estuvo en su momento evolutivo viviendo en un planeta de pruebas, emitió una idea y creó este planeta. Y él mismo vuelve después de trillones de años, cuando ha seguido evolucionando, viene como Padre Solar y redime al planeta, como lo ha hecho Jesús con nosotros, ¿no? Probablemente él fue el que tuvo la idea de este tipo de planeta en su proceso evolutivo, y después de trillones y trillones de años ha regresado a redimirlo, porque todo es el destino de todos, nuestras ideas de todos construyen planetas, desde la idea básica que es el embrión, se construyen los planetas, y algún día, después de trillones y trillones de años, cuando hemos evolucionado y somos padres solares, podemos volver al mismo planeta que se ha creado de nuestra idea, de una de nuestras ideas. Podemos volver a redimirlo, a sacrificarnos para que el planeta ascienda espiritualmente, ¿no? Y le corresponde justamente eso a un Padre Solar, que en ese momento es Padre Solar, pero que antes no lo fue. Estuvo en proceso de ascenso en planeta de pruebas, y que ahí tuvo la idea, y que de su idea se ha creado el planeta. Es muy probable que Jesús, cuando estuvo en su proceso de ascenso,
Él tuvo una idea de la cual se formó el planeta Tierra y él mismo volvió y nos redimió. Esa es la historia del cosmos, así funciona el cosmos. Toda teoría o filosofía que no toma en cuenta las leyes del Padre desaparecen del conocimiento humano. En la Tierra ha habido muchas filosofías, se pueden crear muchas filosofías, muchas doctrinas, ideologías, pero la que no tiene en cuenta al Creador desaparece. Igual por eso digo a los ufólogos, a los científicos, estudien todo a la par con las Sagradas Escrituras, considerando siempre al Creador, porque si no lo consideran, no quedará huella de ustedes. También vemos que los platillos voladores poseen infinitas propulsiones. Lógico, hay propulsiones de materia-antimateria, hay propulsiones de magnéticas, etcétera, diferentes tipos de propulsiones, diferentes tipos de platillos. Las propulsiones son infinitas. Ya, ¿qué ocurre cuando una nave plateada o platillo volador se acerca a una autopista, por ejemplo, a un automóvil y está cerca de él y se paraliza el motor del automóvil y se paralizan las luces eléctricas del auto? Los relojes se paran. ¿Por qué? Porque las moléculas del platillo volador son moléculas que no tienen prohibido hablar. Ellas hablan telepáticamente con los tripulantes y tienen un magnetismo tal que las otras moléculas, o sea, las del auto, las captan, ¿no? Captan que hay una presencia de sus iguales, que también son moléculas, y que tienen la facultad de hablar, ¿no? Tienen la facultad de no perdida del habla, que aquí en la Tierra está prohibido hablar para las moléculas. Entonces, al captar eso, se entretienen y se desvían su atención hacia el platillo volador y se comunican telepáticamente brevemente con la estructura de la nave, que sí puede hablar, sí puede transmitir telepáticamente. Entonces dejan de cumplir en la Tierra los relojes, los motores, los focos, dejan de cumplir su rol momentáneamente, que están subordinadas a las leyes físicas de la Tierra, y se paralizan. Entonces luego el platillo se va y nuevamente vuelven a su realidad y conservan las alianzas que han hecho con el planeta Tierra y siguen siendo mudos y cumplen sus funciones de estructura del automóvil o de un foco eléctrico o de motor a combustión. Entonces brevemente se han paralizado porque les llamó la atención sentir el magnetismo de sus iguales, pero donde no está prohibida la conversación telepática. Entonces por un momento se comunicaron con ellos. Mientras se comunicaban, dejaron de ejercer su función de motor o de foco de luz, etcétera, en los automóviles. Eso es lo que ocurre. Por eso acá estoy poniéndoles en ciertas evidencias de lo que ocurre con los platillos voladores, cuál es la filosofía del cosmos sobre ellos, cómo es el funcionamiento del cosmos con respecto a los platillos voladores, a los planetas y a las civilizaciones, y en este caso cómo reacciona un automóvil o una máquina frente a la estructura de un platillo volador, ¿no? Eso es lo que los ufólogos están a veces medio confusos, ¿no? Entonces por eso hay que aclararles este tema. Ya, dice que una cosa es ser estudioso de las escrituras y otra es ser religioso. Claro, el ser estudioso de las religiones es buscar el origen, nuestro origen. Desconocemos eso. En un planeta de pruebas hay olvido del pasado. Entonces nosotros vivimos esta prueba del olvido del pasado, porque hemos venido de otra realidad y hemos nacido acá y hemos olvidado el pasado como prueba, porque este es un planeta de pruebas. Entonces nosotros tenemos que indagar, que estudiar para encontrar nuestro origen. Y eso lo hacemos con las escrituras a la par, ¿no? La ciencia y las escrituras. Entonces la Iglesia Católica muchas veces fue óbice, impedimento para aquellos como Galileo que descubrían
realidades y la iglesia las negaba, porque siempre vivían oscuras, con miedo, y más que todo se llegaron a convertir en instituciones comerciales, ¿no? En el comercio de la fe. Por eso es que es más importante convertir la casa en un templo de estudio, toda casa, todo hogar, y un templo de oración, a estar yendo a templos que están pues sometidos bajo a la ley del comercio de la fe. Es mejor orar en su casa, incluso los sacramentos realizarlos en la casa y estudiar en la casa, a hacerlo en un templo cristiano. Es mejor. Ya sabemos cómo se portó la iglesia con los científicos, ya sabemos que es muy oscura. Y cuando Dios lo que quiere es que nosotros nos esforcemos en revelar sus misterios y no en ocultarlos. Y no en comerciar con ellos. Bueno, entonces tenemos que acá la foto de algunos ovnis, un dibujo de otros dibujos de ovnis que se los muestro para que ustedes vean ciertos detalles. Acá hay otro. Tripulado por los padres solares. ¿No? Y decirles, ¿no?, que los principales ufólogos, como repito, entre ellos el mismo Benítez, el Alex Collier, David Icke, Ricardo Guzmán, el mismo Carlos, me parece que se llama así, Carlos Paz, el peruano, Bill Schneider, que falleció, y entre otros, ¿no? Creen de que los platillos voladores pertenecen a civilizaciones que nos vienen a estudiar y que evidentemente han hecho muchos tratos con los dirigentes de los principales países humanos para que haya intercambio de tecnología a cambio de tener posibilidad de hacer experimentos y también procrearse con los humanos. Entonces piensan de manera materialista, piensan de manera como si fueran civilizaciones que están en ascenso tecnológico. De esa manera son vistos, pero no conocen la historia verdadera del platillo volador, que cumple sus deberes para lo que ha sido hecho como jardinero del espacio, de germinar las ideas en el espacio, que para eso son, ¿no? Entonces eso hay que aclararlo para que estos ufólogos, que pueden mejorar su calidad, pueden encontrar la misma respuesta, y no creo que en sus bibliotecas no estén los libros Alfa y Omega. Eso está en todo el mundo, está también en el internet. Lo que pasa es que para leer esos libros hay que tener mucha paz, concentración, para poder lograr sacar las conclusiones respectivas. Yo mismo desde joven me acerqué a esos libros y no podía entenderlos bien. Claro, asimilaba conocimiento, me memorizaba algo, pero no lo digería como debe ser, ¿no? Entonces, después de leer el Zohar, después de estudiar el Zohar, el idioma hebreo, después de acercarme a las escrituras originales, después de haber integrado en la ciencia, en la física, en el cristianismo, y ya pasados los 50 años, ¿no?, ya empecé a madurar y encontrar, con el estudio en las madrugadas, empecé a encontrar realmente concentración suficiente y fuerza para entender los estudios Alfa y Omega con más claridad y coherencia. Entonces yo me imagino que todos esos ufólogos que tienen el Alfa y Omega en sus casas, entre ellos también el ufólogo Benítez, que hizo entrevista al Alfa y Omega, no lo entienden, porque es confuso,
no se puede entender, así se pierde el hilo. Entonces ellos tienen que madurar, ¿no? Ir a la par con las escrituras y entender, ¿no?, de la revelación alfa y omega, y cuál es la posición realmente de los ovnis, por qué funcionan así, ¿no? Y por ahí se están acercando, pero les falta más coherencia, la coherencia de conocer que son las ideas el objetivo principal de los ovnis. Son jardineros de estas semillas que se llaman ideas, generadas por los seres vivos de cada planeta, y que ellos son los encargados de recolectarlas, seleccionarlas y sembrarlas en los confines del espacio para que se conviertan en planetas. Esa es la esencia. Después también hay otros detalles, pero eso es la esencia. Hay un libro, el Bhagavad Gita, que no es adámico, porque fue entregado millones de años antes que Adán y Eva. Ese libro habla sobre planetas, ¿no? Habla sobre estos misterios que ellos ya conocían eso. Entonces hablan de que es mejor el servicio devocional de Dios, que para ellos se les apareció como Krishna, y el servicio devocional permite tener acceso a los secretos de Dios, y es un camino corto a comparación de los otros caminos religiosos que demoran mucho para llegar, como es la filosofía, el conocimiento filosófico especulativo, y otros conocimientos no teístas como los no personalistas, entre ellos el budismo, de la filosofía impersonal, que no llega, que demora demasiado en conquistar el conocimiento absoluto. Ellos recomiendan que hagan que practiquen el servicio devocional a Dios, y de esa manera van a estar más cerca de la sabiduría y sus revelaciones van a ser más rápidas, ¿no? Y que de esa forma, al reencarnar, ellos van a llegar directamente a planetas espirituales, o en todo caso al planeta de Krishna Loka, que se llama, y de esa forma poder ya no descender, ¿no?, mantenerse arriba en el planeta espiritual, mientras que las demás doctrinas hacen que primero ascendamos de planeta de pruebas a planetas paraísos, y la cosa es más difícil, ¿no?, más larga de llegar, y que muchas veces, en vez de ascender de los planetas paraísos, se cae de nuevo a otro planeta de pruebas. No es recomendable ese camino, como es el de la Tierra, que dentro de 221 años la Tierra va a pasar a la categoría de planeta paraíso de tercera categoría. O sea, vamos a ascender en el milenio de paz de ser un planeta de pruebas a un planeta de paraíso de tercera categoría. Sin embargo, todos los que suban al planeta de paraíso de tercera categoría siempre estarán expuestos a caer de nuevo a un planeta de pruebas, porque disfrutan de todas esas benevolencias que tiene un planeta paraíso de tercera categoría, pero no ascienden con facilidad a un planeta paraíso de segunda categoría, menos de primera categoría. Viven muchos años, disfrutan de muchas benevolencias, tienen muchas riquezas, etcétera, pero no es tan fácil ascender como es la doctrina del servicio devocional. El servicio devocional sí permite ascender y mantenerse permanentemente en un paraíso, en un planeta espiritual, mientras que en los planetas paraísos no está seguro uno ya de ascender y de quedarse allí. Por eso es que vuelven a caer y a planetas de prueba nuevamente, y en los planetas de prueba tienen nuevamente la oportunidad de ascender a los planetas paraísos o de ascender a planeta espiritual de Dios, ¿no? Y eso es mejor, y eso se logra con el servicio devocional personalista, o sea, creyendo en Dios, adorando a Dios, buscando a Dios como una personalidad, no como una no personalidad, como es la práctica del budismo. El budismo no considera como una personalidad de Dios. O sea, ellos buscan simplemente
lo impersonal. Y ese es un camino muy largo, porque también llega al final a lo absoluto, pero es un camino muy largo, ¿no? Entonces, en el Bhagavad Gita se recomienda el camino devocional y hablan de planetas. Este es el Bhagavad Gita, un libro no adámico entregado a la humanidad, a esa humanidad millones de años antes que la creación de Adán y Eva, que es nuestra raza adámica, ¿no? Acá les voy a leer una parte que dice, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, en la página 238, en el capítulo de la forma universal, dice: como aprendemos de las escrituras védicas, los Vedas son 5 libros dadas por la divinidad a esta raza, no adámicos, millones de años antes que Adán. Como aprendemos de las escrituras védicas, hay muchos universos y muchos planetas. Semejante conocimiento que ya tenían y que lo tienen en todos los planetas. Como aprendemos de las escrituras védicas, hay muchos universos y muchos planetas. Algunos de ellos están compuestos de tierra, algunos son de oro, algunos de alhajas, algunos son muy grandes, algunos no son tan grandes, etc. Eso es lo que le cuenta acá Krishna, le cuenta a Arjuna, su discípulo, en la batalla de Kurukshetra. Mientras está en el carro de combate, ahí le cuenta y le da la revelación de lo absoluto y le hace ver su forma universal. Ahí comentan sobre planetas, este libro Bhagavad Gita, comentan sobre planetas, estrellas, deidades, y es lo mismo, ¿no?, que el alfa y omega en el fondo, y es lo mismo también que la Torah. Entonces, muchos que tienen la Torah a la mano, los judíos, se cierran, no quieren escuchar otras versiones, no progresan de esa forma, ¿no? Entonces, la mejor manera en esta época, sobre todo, es juntar las 3 versiones, la versión hebrea, la versión cristiana y la versión de Alfa y Omega, y también la versión del Bhagavad Gita y de otras religiones que coinciden. Hay intersectos de conocimientos en la verdad, ¿no? Y de tratar de unir todas las religiones en una sola, en un solo conocimiento, ver las cosas como si fuesen una sola, como en la India, ¿no?, que hay tantas religiones y sin embargo todos ellos consideran que todo es lo mismo, ¿no? Diferentes matices, pero es lo mismo. En cambio, en el occidente nosotros estamos acostumbrados a decir que es muy diferente de una religión de otra, cuando en el fondo son la misma cosa. Entonces, lo que quería decirles es esto, ¿no?, de que la verdad es una, y a Dios le agrada que se busque la verdad, no mantenernos a oscuras. Buscar la verdad en un mundo que hemos venido sin recuerdo del pasado, de las vidas anteriores, en un mundo limitado, es un gran mérito que le da honor al Creador. Es como un hijo que tenemos, que en el colegio saca buenas notas, saca diplomas, y nosotros nos sentimos satisfechos con él, ¿no?, emocionados y felices. Igualmente Dios, cuando hay hombres que encuentran la verdad o se acercan a la verdad, Dios se siente muy, muy complacido, ¿no?, muy satisfecho con ese hijo. Nosotros debemos que conquistar la verdad absoluta para dar honor al Creador. Es el único que merece honor. Nosotros todo damos al Creador, de sus propias manos se lo damos. De tus propias manos te damos, Señor, decía el rey David, porque nosotros no hemos hecho ni una hoja, ni una flor, nada es nuestro. Nada, ni nuestras ideas. Eso nos dio el Creador para ser parte de la creación y formar parte concatenada del universo creativo. Pero no es nuestro. Nosotros debemos decir, siempre agradecido de tu mano te amo, Señor, y siempre bendecirlo y siempre buscarlo. Y eso da mucha felicidad. Otros buscan la felicidad fruitiva, buscan los placeres, pero eso es temporal y eso tiene fin, un mal fin. Nosotros debemos buscar la felicidad en el Creador. Y eso quería decir, estas ideas, porque son ideas que son necesarias para entender
para entender a los platillos voladores. Los platillos voladores guardan esos detalles, ¿no? esos secretos de su funcionamiento. Entonces acá vamos a ver que también los platillos voladores son lo último que quedará en el universo. Los planetas y las estrellas, o sea los soles, algún día dejarán de existir, ¿no? Eso tienen una vida corta. Los planetas viven una cantidad de años, luego se enfrían, son tragados por las estrellas, por sus soles. Entonces, acá he hecho una serie de secuencias. Vamos a mostrarla. Acá está una idea, una simple idea en el éter, una microscópica idea. Luego esa idea empieza a crecer en el éter con el tiempo. Luego llega al tamaño de una pelotita de ping pong, donde ya puede haber existencia. Y luego se convierte en un colosal planeta. Empezó de una microscópica idea, una microscópica molécula, y termina ya siendo un colosal planeta. Luego de trillones de años, la estrella alrededor del cual rota el planeta, este planeta rota alrededor de esta estrella, va muriendo y es engullida por el Sol. Se lo traga y la estrella luego se convierte en una supernova, explota y se implota, se convierte en un agujero negro. El agujero negro tiene por radio a esta fórmula de Carlos, y que dice que es 2G K magnético al cuadrado K eléctrico sobre K eléctrico al cuadrado por HF. Entonces, de esa forma, cuando la frecuencia baja a cero, se empieza a bajar a cero, entonces el radio se vuelve cero y la red se engulle al agujero negro, desaparece. Entonces, todo empezó con una microscópica semilla que fue sembrada en la red, y después esa semilla se convirtió en un planeta con trillones de años después, y después de eso ese planeta, después de trillones y trillones de años, fue engullido por el Sol, por su estrella. Luego esa estrella colapsa, se vuelve una supernova o se vuelve una estrella neutrónica, implota de todas maneras y se convierte en un agujero negro. El agujero negro baja su frecuencia, se enfría y su radio desaparece. Entonces es engullido por la red. Finalmente tenemos de que el agujero negro ha desaparecido, ya no hay nada del agujero negro, ha pasado al otro lado de la red, cosa que desconocemos, pero así es. Una vez que el radio del agujero negro es menor que el retículo de la red se lo traga y finalmente desaparece. Entonces, ese es el proceso cósmico de las ideas, que empiezan microscópicas, terminan en un agujero negro engullido por la red, y que no vienen otras ideas, y esas ideas captan masa que proviene de la red. Claro, la red siempre está provista de los agujeros negros que se los ha engullido, y hay forma de retribuir la masa a las ideas. Las ideas nuevamente empiezan a crecer
se vuelven planetas o estrellas, se vuelven de nuevo agujeros negros, son engullidas de nuevo, y esa es la mecánica. Y esa astrofísica es lo que no conocen, esa cosmología no conocen los ufólogos. Están confundidos, que de una vez aprendan que los platillos voladores son jardineros del espacio. Bueno, en esta oportunidad he querido dar de todas maneras esta clase básica porque acá están contenidas las ideas de la filosofía del cosmos. Gracias.